Hay algo que los historiadores registrarán de esta semana específica de abril de 2026, y no son los misiles ni las sanciones, ni siquiera el propio alto al fuego. Lo que quedará escrito es el momento en que ambos lados del enfrentamiento geopolítico más trascendental desde la Guerra Fría eligieron, de manera independiente, no presentarse. Irán no viajó a Islamabad para las negociaciones, y el Congreso de los Estados Unidos recogió sus cosas y se levantó hasta el martes 14 de abril, con hora de apertura al mediodía y actividad legislativa comenzando a las 2 de la tarde, que resulta ser el calendario oficial del Congreso, para una semana en la que se está conduciendo una guerra, un alto al fuego se está derrumbando y el estrecho de Hormuz está bajo el control de un país que se niega abiertamente a volver a la mesa, a menos que se honren primero sus propias condiciones. Ahí es donde estamos ahora mismo. Lo que hizo Irán al presentar esos 10 puntos fue estratégicamente calculado de una manera que recompensa una lectura y comprensión cuidadosas. Requiere dejar de lado lo que uno siente sobre Irán, porque la mecánica de la trampa funciona independientemente de la política de cada uno. Los 10 puntos llegaron de manera pública, formalmente traducidos y estructurados como un marco de negociación. Y los puntos en sí mismos fueron lo que los propios críticos de Irán describieron como maximalistas, es decir, el documento de capitulación total que siempre habían querido de Washington. Esto es lo que esos 10 puntos decían en realidad. Estados Unidos retira todas sus fuerzas militares de cada base en el Medio Oriente. Estados Unidos y sus aliados, incluyendo Israel, acuerdan no atacar jamás a Irán ni a sus fuerzas proxy. Todas las sanciones primarias y secundarias son levantadas. Todos los activos iraníes congelados en el exterior son devueltos. Estados Unidos paga reparaciones de guerra a Irán. Irán toma el control del estrecho de Hormuz y cobra $2 millones a cada barco que lo transite. Y sobre la cuestión del enriquecimiento nuclear, el documento ofreció un silencio deliberado y calculado. La trampa incorporada en esa estructura no tenía salida limpia. Si Washington aceptaba esos términos, Irán cosechaba su victoria sin disparar otro misil. Y si Washington los rechazaba, las negociaciones colapsaban mientras Irán ya controlaba el punto de estrangulamiento. Lo que nadie esperaba era que el presidente de los Estados Unidos publicara en redes sociales calificando esos mismos 10 puntos, en sus propias palabras, como una base viable sobre la cual negociar, yendo aún más lejos al repostear directamente al canciller iraní en su propia cuenta con su propio respaldo adjunto. Esa única publicación viajó a cada gobierno, desde Riad hasta Tokio, y a cada canal trasero donde un aliado ya estaba reconsiderando qué significaba aún una garantía de seguridad estadounidense, y el daño llegó sin que se lanzara ni un solo misil adicional. Un ayatolá anterior solo habría podido soñar con extraer ese tipo de reconocimiento de Washington. Lo que un líder dice públicamente y lo que le dice a su gabinete en privado son dos señales de inteligencias separadas, y ahora mismo ambas están disponibles para el análisis. Públicamente, el presidente declara que el petróleo volverá a fluir, que el estrecho de Hormuz está abierto, que América es fuerte y que los barcos están cargados con las mejores armas jamás fabricadas. En privado, los reportes desde el interior de la Casa Blanca de personas en ese edificio y en ese gabinete cuentan una historia diferente. Una en la que él no cree que Irán vaya a ceder el control del estrecho, donde duda de que la vía marítima se reabra pronto y donde una preocupación genuina se esconde detrás de las confiadas declaraciones públicas. La brecha entre esas dos posiciones es una de las condiciones más peligrosas en geopolítica, no solo porque señala debilidad al otro lado, sino porque el otro lado puede leer esa brecha en el comportamiento, en las posiciones negociadoras que no dejan de cambiar y en la decisión de anunciar un alto al fuego de 2 semanas contra el telón de fondo de 10 puntos que cualquier lector atento sabía desde el principio que eran completamente asimétricos. Irán leyó exactamente esa brecha y su respuesta llegó clínica y precisa. Anunciaron que no viajarían a Islamabad hasta que Washington honrara el marco que ya había respaldado. Sin misiles, sin acción militar, solo una pausa diplomática, y funcionó.
La elección de Pakistán como mediador dice algo específico sobre cómo esta administración construyó su enfoque hacia estas negociaciones. El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, reposteó públicamente un mensaje esta semana afirmando que Israel debe ser contenido para que el alto al fuego entre EEUU e Irán se mantenga, lo que significa que el hombre que Washington seleccionó para sentarse en el medio de esta negociación estaba identificando públicamente al aliado regional más cercano de Washington como el obstáculo para la paz. Ese es el mediador elegido, y la arquitectura de esa elección tiene peso. Pakistán mantiene sus propias relaciones complejas con China, con India, con el mundo islámico en general y con serias presiones internas, ninguna de las cuales se alinea limpiamente con los objetivos estadounidenses en la región. Lo que hace esto más difícil de ignorar es que Israel anunció que no existía ningún alto al fuego con el Líbano, y los civiles libaneses pagaron el precio de esa claridad esta semana, con más de 258 personas muertas y más de 1,000 bajas en una sola operación llevada a cabo durante lo que Washington estaba describiendo como un periodo de alto al fuego. Cuando el mediador dice que tu aliado debe ser contenido y ese aliado está simultáneamente ejecutando operaciones de esa escala, lo que tienes no es un alto al fuego, sino una pausa temporal en categorías seleccionadas de violencia, mientras las condiciones subyacentes permanecen completamente sin resolver. Un retraso disfrazado de acuerdo. El artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos asigna el poder de declarar la guerra al Congreso, no al presidente. Y los fundadores lo diseñaron así porque habían visto lo que producía la guerra ejecutiva sin control en las monarquías de las que acababan de separarse. Esto es lo que estamos escuchando del Congreso ahora mismo. Los miembros republicanos están yendo a la televisión a argumentar que el legislativo no debería microgestionar una guerra, que 535 miembros no pueden funcionar como codirectores ejecutivos de un conflicto militar y que al presidente se le debería dejar manejarlo sin interferencia del Capitolio. Eso no es una defensa de la competencia ejecutiva, eso es una abdicación de la responsabilidad constitucional envuelta en el lenguaje del pragmatismo, y la Cámara se levantó para subrayar el punto. El análisis estructural requiere ser claro sobre lo que sigue. Cuando el órgano constitucionalmente facultado para declarar y supervisar la guerra se retira de la sala, la guerra no hace una pausa junto a él. Continúa sin mecanismos de corrección, y los errores cometidos en esa condición tienden a acumularse en lugar de resolverse. El efecto compuesto ya es visible y está ocurriendo en tiempo real. La pieza que más falta en los comentarios actuales es también la que tendrá más peso dentro de 5 años. Cada gobierno árabe, desde Arabia Saudita hasta los Emiratos Árabes Unidos, pasando por Jordania y Egipto, construyó su arquitectura de seguridad sobre una única suposición operativa: que el paraguas de seguridad estadounidense era real, que la presencia militar, el peso diplomático y el apalancamiento financiero de Estados Unidos sumaban una garantía genuina, y que aceptar las preferencias estadounidenses sobre producción de petróleo, adquisición militar y alineación diplomática era un precio razonable por esa protección. Ese arreglo nunca apareció en ningún tratado formal, pero funcionó como el sistema operativo de la seguridad regional durante 50 años. Ahora esos mismos gobiernos están viendo un alto al fuego en el que Irán recibió control implícito del estrecho de Hormuz. Están viendo a un presidente estadounidense respaldar públicamente términos que incluyen la retirada de todas las bases militares estadounidenses de la región. Y están viendo cómo la línea de base negociadora se desplaza hacia un documento que el propio Washington habría vetado en las Naciones Unidas hace 2 años. La pregunta que se hace en voz baja en esas capitales es si la garantía de seguridad estadounidense aún significa algo, y si la respuesta se inclina hacia el no, si necesitan construir su propia capacidad de disuasión.
Esa pregunta circulando por suficientes capitales al mismo tiempo es cómo comienzan las carreras armamentísticas regionales, cómo los conflictos por proxy se endurecen en conflictos directos y cómo un Medio Oriente que se estaba moviendo lentamente hacia la estabilización a través de los acuerdos de Abraham y las vías de normalización regresa bruscamente a una lógica previa a 1973, donde cada estado calcula su supervivencia por sus propios medios. Lo que estamos viendo ahora mismo quedará registrado como el primer caso en la historia estadounidense de un presidente que comenzó una guerra y la perdió solo, sin sufrir una derrota militar convencional en el campo de batalla. Y esa distinción importa porque describe una categoría nueva y más difícil de explicar de fracaso estratégico. El hardware sigue ahí, los portaaviones siguen en posición y las bases técnicamente permanecen operativas, pero el resultado estratégico ya ha cambiado. Irán controla el punto de estrangulamiento. El marco iraní ancla ahora las negociaciones. Los términos iraníes establecen la línea de base para cualquier acuerdo futuro y el resto del mundo llama a Teherán, no a Washington, para entender qué acaba de ocurrir. Ese cambio llegó no a través del fracaso militar, sino a través del colapso diplomático, la incoherencia negociadora y la incapacidad de distinguir entre una publicación en redes sociales y un compromiso geopolítico vinculante, la estructura de posguerra mundial, la Pax Americana, las garantías de seguridad, el sistema comercial anclado en el dólar, la suposición de que el poder estadounidense formaba el suelo sobre el que descansaba el orden global. Nada de eso está terminando debido a una derrota en el campo de batalla. Está terminando por algo más difícil de comunicar a una audiencia doméstica, pero inmediatamente legible para cada gobierno extranjero que observa, que es que el garante de todo el sistema dejó de aparecer. La crítica sin una alternativa estructural es solo comentario. Así que permítanme exponer lo que una estrategia coherente en esta región realmente requiere. El primer movimiento es reforzar los acuerdos de Abraham con una arquitectura genuina de defensa aérea que vincule a los estados del Golfo con Israel y entre sí, creando una disuasión entrelazada que ya no dependa enteramente de la presencia estadounidense para mantenerse. El segundo movimiento es una inversión seria en el corredor económico India-Medio Oriente. Los puertos y tuberías que conectan el Golfo directamente con Europa y eluden el estrecho de Hormuz, lo que reduce el valor de apalancamiento de ese punto de estrangulamiento a lo largo del tiempo a través de la infraestructura en lugar de la fuerza militar. El tercer movimiento es fortalecer la OTAN y vincularla más explícitamente al marco de los acuerdos de Abraham, lo que construye lo que equivale a un arco de disuasión aliada que va desde Ucrania a través del Mediterráneo Oriental y hacia el Golfo, una estructura que resiste tanto la presión rusa desde el norte como la presión iraní desde el sur. Junto a todo eso, el Congreso necesita volver a las decisiones de guerra y paz no como un órgano de microgestión, sino como la autoridad constitucionalmente designada que siempre estuvo diseñada para ser, con una votación de 2/3 en el Senado requerida para cualquier acuerdo que intercambie presencia militar estadounidense por contención iraní y una resolución de poderes de guerra que restablezca el principio de que reestructurar todo el orden de seguridad global no es una decisión que una sola persona toma por sí sola. Esa no es una posición partidista. Eso es lo que el diseño constitucional fue creado para prevenir. Los imperios raramente colapsan en una sola batalla. Colapsan en la distancia acumulada entre lo que dicen y lo que hacen, entre la confianza pública y la preocupación privada, entre la obligación constitucional y la ausencia conveniente. Esta semana, el Congreso se fue a casa mientras una guerra se desarrollaba sin supervisión. Irán declinó viajar a Islamabad mientras el alto al fuego que nominalmente había aceptado continuaba colapsando. Y el mundo árabe tomó notas cuidadosas sobre todo lo que presenció. Un documento que ningún presidente estadounidense debería haber respaldado jamás, se convirtió en la línea de base de trabajo para cualquier negociación que venga a continuación en una de las regiones más estratégicas
estratégicamente trascendentales del planeta. Y esa transición ocurrió no con un anuncio dramático, sino con una publicación en redes sociales que pasó en gran medida sin comentarios en el ciclo de noticias doméstico. Los historiadores no escribirán principalmente sobre los misiles ni sobre el fuego. Escribirán sobre la semana tranquila en que ambos lados de un enfrentamiento que define el mundo miraron la sala de negociaciones y la encontraron vacía, y registrarán cuidadosamente lo que costó esa ausencia.